Él arregló su techo bajo la lluvia, sin saber que era una millonaria en fuga, y ella se enamoró. «¡Aléjate de la sierra, niña!», gritó Mateo, con el pecho empapado por la lluvia que caía sin piedad sobre el techo medio destruido. La pequeña Eva, con su osito de peluche apretado contra su pecho, retrocedió asustada mientras observaba a su padre cortar un tronco caído sobre la casa de la mujer nueva del pueblo. Él arregló su techo bajo la lluvia, sin saber que era una millonaria en fuga, y ella se enamoró. Este pensamiento cruzó la mente de Carolina, mientras observaba desde el porche la escena frente a ella. Un hombre trabajador, de brazos fuertes y mirada honesta, sacrificándose bajo el temporal para repararle el techo a una completa desconocida, tan diferente a los hombres que había conocido en su vida anterior. «No te preocupes por tu osito, pequeña, no se mojará más», dijo Carolina, acercándose a la niña y poniéndole una toalla sobre los hombros. La mirada desconfiada de Eva le recordó lo lejos que estaba de su mundo privilegiado en México DF. Apenas una semana antes, Carolina Fuentes despertaba cada mañana en sábanas de seda en su penthouse con vista a Chapultepec. 32 años, heredera del imperio inmobiliario Fuentes y prometida de Rodrigo Bernal, el empresario más codiciado de la alta sociedad mexicana. Un compromiso que había hecho feliz a su padre, pero que a ella le había costado reconocer como la prisión que realmente era. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de su apartamento mientras metía apresuradamente algunas prendas en una pequeña maleta. «Señorita, el carro ya está esperando», susurró Luisa, su fiel empleada doméstica de 10 años. Carolina asintió, quitándose el anillo de compromiso con su diamante de 5 quilates. «Recuerda, diles que fui a visitar a mi tía en España. Eso me dará algo de tiempo». La noche anterior, había descubierto documentos en la oficina de Rodrigo que confirmaban sus sospechas. Su prometido no solo era controlador y posesivo, sino que también estaba involucrado en negocios turbios con carteles de droga. Cuando lo confrontó, la amenaza fue clara. «Eres mía, Carolina, y lo que es mío nunca lo suelto». Con la ayuda de Luisa, Carolina, heredera de la fortuna Fuentes, valorada en miles de millones, desapareció en la noche con el pelo teñido, ropa sencilla y suficiente efectivo para empezar de nuevo sin dejar rastro digital. 3 días después, Carolina, ahora llamándose Carla Flores, llegó a Puerto Escondido, un pequeño pueblo costero en Oaxaca. Alquiló una modesta casa en las afueras, cuyo deterioro contrastaba fuertemente con los pisos de mármol de su antiguo penthouse. Justo cuando comenzaba a sentirse segura, una violenta tormenta azotó la costa. Carolina se acurrucó en una esquina de su sala mientras parte del techo cedía, dejando que el agua entrara a chorros por la nueva abertura. A la mañana siguiente, alguien tocó a su puerta. Afuera estaba un hombre alto y musculoso con una camiseta sin mangas gastada y pantalones de trabajo, caja de herramientas en mano. «Buenos días, señorita. Soy Mateo Riveras. El casero me llamó por lo de su techo». Detrás de él estaba una niña pequeña, abrazando un osito de peluche, sus grandes ojos observando a Carolina con curiosidad. «Esta es mi hija, Eva», dijo Mateo, su mano callosa descansando suavemente sobre el hombro de la niña. «Espero que no le moleste que venga conmigo. Su escuela está cerrada hoy por los daños de la tormenta». Carolina le sonrió a la pequeña. «Para nada. ¿Te gustaría un chocolate caliente mientras tu papá trabaja?» Mientras la lluvia seguía cayendo, Mateo trabajaba incansablemente para reparar el techo. Carolina observaba sus manos hábiles y la forma tierna en que hablaba con su hija. Algo se removió dentro de ella, un sentimiento que nunca había experimentado en el mundo frío y calculador del que había huido. «¿Por qué vives aquí sola?», preguntó Eva mientras soplaba su chocolate. «¿No tienes familia?». Carolina dudó. A veces necesitamos espacio para encontrarnos a nosotros mismos. Mi papá dice que estamos incompletos desde que mamá se fue al cielo», dijo Eva con la franqueza propia de los niños. «¿Tú también estás incompleta?». Las palabras de la niña tocaron algo profundo en Carolina. «Sí, creo que sí». Desde el techo, Mateo llamó. «Eva, tráeme el martillo pequeño, por favor». La niña saltó de su silla y fue a buscar la herramienta en la caja que su padre había dejado en la entrada. Al pasar junto a la mesa,
Accidentalmente golpeó el bolso de Carolina, derramando su contenido. Entre las cosas que cayeron, había un periódico con una foto del anuncio de compromiso de Carolina prominentemente exhibida. Eva lo recogió, fascinada por la princesa en la imagen, sin reconocer que era la misma mujer. ¡Qué bonita! Parece una princesa de verdad, exclamó la niña. Carolina sintió que la sangre se le helaba cuando vio lo que Eva sostenía. Rápidamente, le quitó el periódico y lo metió de nuevo en su bolso, pero no antes de que Mateo, que acababa de bajar del techo para buscar otra herramienta, echara un vistazo. Sus ojos se encontraron por un instante. Carolina pudo ver la confusión, la duda y luego algo más. Mateo no dijo nada, pero su expresión cambió sutilmente. Ahora sospechaba que Carla no era quien decía ser. «Eva, deja las cosas de la señorita en paz», dijo Mateo con voz controlada. «Ve a buscarme el nivel que está en la camioneta». Cuando la niña salió, Mateo miró directamente a Carolina. «Disculpe la curiosidad de mi hija». «No hay problema», respondió Carolina, tratando de mantener la calma. «Los niños son curiosos por naturaleza». Mateo asintió lentamente. «Y a veces ven cosas que los adultos pretenden no ver». El corazón de Carolina latía con fuerza. ¿La había reconocido? ¿Sabía quién era ella realmente? «Terminaré con su techo antes de que vuelva a llover», dijo Mateo finalmente, rompiendo el tenso silencio. «Pero creo que esta casa necesita más que una simple reparación de techo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carolina. «Que algunas cosas, por mucho que las cubramos, siguen goteando verdades cuando menos lo esperamos», respondió él antes de volver a subir al techo. Carolina se quedó inmóvil, con la certeza de que su disfraz comenzaba a desmoronarse, igual que el techo de aquella casa que pretendía convertir en su refugio. Las semanas siguientes a la reparación del techo, Mateo no podía sacarse de la cabeza la imagen de la mujer del periódico. Era ella, estaba seguro. La misma sonrisa contenida, los mismos ojos que parecían esconder algo. ¿Pero qué hacía una mujer de alta sociedad viviendo en una casucha de Puerto Escondido? Mateo dejó las herramientas en la parte trasera de su destartalada camioneta. El sol apenas comenzaba a salir y ya tenía 3 trabajos por delante. Ser padre soltero y único sustento de Eva no le dejaba tiempo para descansar. «Papá, ¿hoy vamos a ver a la señora del osito?», preguntó Eva mientras Mateo le servía su desayuno. «Se llama Carla, mi amor. Y no, hoy tenemos mucho trabajo en el otro lado del pueblo». Eva hizo un puchero. «Pero le prometiste que arreglarías su ventana rota». Mateo suspiró. Era cierto. La casa de Carla necesitaba más reparaciones, pero algo le decía que debía mantenerse alejado. Esa mujer significaba problemas. «Doña Teré, ya me voy», anunció Mateo cuando su madre entró a la cocina. Doña Teresa, una mujer menuda pero de carácter fuerte, asintió mientras tomaba el control de la cocina. A sus 60 años, seguía siendo el pilar de aquella pequeña familia que se había quedado sin madre cuando Lucía, la esposa de Mateo, perdió la batalla contra el cáncer 4 años atrás. «¿Vas a ver a la señorita misteriosa?», preguntó Teresa con una mirada penetrante. «¿Cómo sabes? Este pueblo es chico, mijo, y los chismes corren como agua. Dicen que es muy fina para ser mesera». Mateo frunció el ceño. «No es asunto nuestro, mamá». Teresa observó a su hijo con cuidado. «Tú sabes algo más, ¿verdad?». Mateo evitó su mirada, besó a Eva en la frente y salió rumbo a su primer trabajo del día. En el restaurante La Marea, Carolina limpiaba mesas con una torpeza que delataba su falta de experiencia. Después de un mes trabajando allí, todavía se sentía fuera de lugar. «Carla, mesa 5 pidiendo la cuenta», gritó Javier, el dueño del local. Carolina se apresuró, calculando mentalmente la propina que necesitaría para completar el pago del arreglo que Mateo había hecho en su techo. Pensó en él, en sus manos ásperas por el trabajo duro, tan diferentes a las manos suaves de Rodrigo, que nunca habían conocido el esfuerzo físico. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Carolina se sorprendió al ver la camioneta de Mateo estacionada frente a su puerta. «La ventana estaba peor de lo que pensé», dijo él a modo de saludo, sin mirarla directamente. «Si no la arreglamos antes de la próxima lluvia,
Vas a amanecer nadando. Gracias, respondió ella, notando que la trataba de tú por primera vez. No tengo mucho dinero ahora, pero el sábado me pagan y... No es por dinero, interrumpió Mateo, finalmente mirándola. Es por Eva. Le caes bien y me pidió que te ayudara. Carolina sonrió. Es una niña especial. Sí, lo es. Se parece mucho a su madre. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras Mateo seguía trabajando en la ventana. ¿La perdiste hace mucho?, preguntó Carolina suavemente. Mateo dejó de martillar. 4 años. Cáncer. Fue rápido, al menos. Lo siento. Yo también, dijo él. Y Carolina supo que no se refería solo a la muerte de su esposa. Tenía planes, ¿sabes? Iba a ser arquitecto. Tenía una beca para la UNAM. Pero luego Lucía enfermó y después... Bueno, Eva me necesitaba aquí. Carolina lo miró con nuevos ojos. Este hombre había sacrificado sus sueños por su familia. En su mundo anterior, los hombres como Rodrigo sacrificaban familias por sus sueños. ¿Nunca piensas retomarlo? Mateo se encogió de hombros. Tal vez algún día. Ahora solo me importa que Eva esté bien. Mientras conversaban, Carolina se dio cuenta de que era la primera vez en semanas que no miraba por encima del hombro, temiendo ser descubierta. Al terminar la reparación, Mateo rechazó el café que Carolina le ofreció, pero pareció dudar antes de irse. Mañana es el cumpleaños de Eva, dijo al fin. Vamos a hacer una pequeña celebración en casa. Nada especial, pero... Estaría bien si vienes. A ella le gustaría. Carolina sintió un nudo en la garganta. ¿A qué hora? A las 6. Es la casa azul al final de la calle del Faro. Al día siguiente, Carolina se presentó en casa de Mateo con un pequeño pastel comprado con sus primeras propinas y un osito de peluche nuevo para Eva. La fiesta era sencilla. Algunos niños del barrio, doña Teresa y 2 amigos de Mateo. «¿Viniste?», exclamó Eva corriendo a abrazarla. «Claro que sí. No me perdería tu cumpleaños por nada». Durante la celebración, Carolina notó la mirada fija de doña Teresa. La mujer mayor la observaba con una intensidad que la ponía nerviosa. «Tienes manos de nunca haber trabajado en tu vida», le dijo Teresa cuando se quedaron solas en la cocina. Carolina escondió instintivamente sus manos. A pesar de un mes de trabajo como mesera, sus dedos seguían delatando su origen privilegiado. «La vida da muchas vueltas», respondió evasivamente. «Sí, eso es cierto», concedió Teresa. «Yo lo sé mejor que nadie. Trabajé 20 años para una familia rica en el DF. Los Fuentes». Carolina casi deja caer el plato que sostenía. «¿Los Fuentes?» «Sí. Fernando Fuentes, el magnate inmobiliario. Cuidé de su casa, de su hija, hasta que me despidieron sin razón. O eso creí yo». El corazón de Carolina latía desenfrenadamente. Teresa había sido su nana hasta los 12 años, cuando de repente desapareció. Su padre le había dicho que se había ido por problemas familiares. «¿Por qué te despidieron?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Porque me acusaron de robar un collar. Años después, don Fernando me buscó para disculparse. Había sido un malentendido. Me dio una buena compensación. Con ese dinero pude mandar a Mateo a la universidad». Carolina sintió que el mundo daba vueltas. Teresa sabía quién era ella. Y más importante aún, su padre había rectificado un error. Eso no encajaba con la imagen del hombre frío y calculador que ella creía conocer. «¿Y perdonaste?», susurró Carolina. Teresa la miró directamente. «El rencor es una carga muy pesada, niña. Y ya bastante pesada es la vida como para cargar con más». Esa noche, mientras ayudaba a limpiar después de la fiesta, Carolina se encontró sola con Mateo en el pequeño patio trasero. «Gracias por venir». Eva estaba muy contenta. «Gracias a ti por invitarme», respondió ella. «Ha sido la mejor tarde que he tenido en mucho tiempo». Mateo dudó como si quisiera decir algo más, pero fue interrumpido por Eva, que salió corriendo con su nuevo osito. «Carla, ¿puedes quedarte a dormir? Podemos hacer una pijamada». Mateo sonrió avergonzado. «Eva, Carla tiene que volver a su casa». La expresión decepcionada de la niña casi rompe el corazón de Carolina. «Otro día te lo prometo», dijo, agachándose para quedar a la altura de Eva. «Podemos hacer esa pijamada la próxima semana».
Mientras tanto, en México DF, Rodrigo Bernal golpeaba su escritorio con furia. ¿Cómo que no hay rastro? Han pasado más de un mes. Alguien tiene que haberla visto. El investigador privado que había contratado se mantuvo impasible. Señor Bernal, la señorita Fuentes planeó bien su desaparición. No usó tarjetas, no hay registros de transporte público, nada. Encuéntrala, ordenó Rodrigo. Usa todos los recursos necesarios. La boda con Carolina es mi boleto para controlar las propiedades de los Fuentes, y nadie me quita lo que es mío. A miles de kilómetros de distancia, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella, Carolina caminaba bajo las estrellas de Puerto Escondido, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba donde debía estar. Las manos callosas de Mateo y el corazón tierno de Eva comenzaban a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. 6 meses pasaron volando como las gaviotas que Carolina observaba cada tarde desde la playa. Su vida había encontrado un ritmo tan sencillo como satisfactorio. Por las mañanas trabajaba en La Marea, las tardes muchas veces las pasaba con Eva ayudándole con sus tareas, y los fines de semana, casi sin darse cuenta, se habían vuelto sagrados para pasarlos con Mateo y su hija. «Carla, mira lo que encontré», gritó Eva, corriendo por la orilla con una concha nacarada entre sus pequeñas manos. Carolina sonrió, todavía asombrándose de cómo responder al nombre falso se había vuelto natural. 6 meses atrás, era una heredera con el peso de un apellido sobre sus hombros. Ahora era simplemente Carla, la mesera que todos en el pueblo conocían por su amabilidad y su misterioso pasado. «Es preciosa, Eva. Podríamos usarla para el móvil que estamos haciendo». Mateo se acercó con 3 paletas heladas, su camiseta arrugada y el pelo revuelto por la brisa marina. Carolina sintió ese ya familiar aleteo en el estómago. Había algo indescriptiblemente atractivo en la naturalidad con que Mateo enfrentaba la vida. «La última vez que fuimos al mercado, la señora de los collares dijo que podía enseñarnos a hacer joyería con conchas», comentó Mateo, sentándose junto a ellas en la arena. «Podría ser un buen proyecto para el verano». Carolina lo miró con sorpresa. «¿El verano? Eso es planear con mucha anticipación». Algo en la expresión de Mateo cambió. «Algunos preferimos mirar hacia adelante, no hacia atrás». Sus palabras, aunque dichas sin malicia, recordaron a Carolina que seguía viviendo en una mentira. Cada día que pasaba, la verdad se volvía más difícil de confesar. ¿Cómo explicarle a Mateo que no era quien decía ser? ¿Cómo decirle a Eva que su querida Carla era en realidad una mujer que huía de su propia vida? «Papá, ¿podemos invitar a Carla a cenar hoy?», preguntó Eva, ajena a la tensión que había surgido. «Claro, mi niña, si Carla quiere». La forma en que pronunció su nombre falso dejó claro que la invitación era también un desafío. Esa noche, mientras Eva dormía después de la cena, Mateo y Carolina se sentaron en el pequeño porche trasero. Las estrellas brillaban intensamente y el sonido de las olas proporcionaba un telón de fondo perfecto para las confesiones. «Nunca me has contado de dónde vienes», dijo Mateo después de varios minutos de cómodo silencio. Carolina dio un sorbo a su cerveza ganando tiempo. «No hay mucho que contar. Todo el mundo tiene una historia. Algunas historias es mejor dejarlas atrás». Mateo giró su botella entre las manos. «¿Sabes? Cuando Lucía murió pensé que mi historia había terminado, que solo me quedaba existir para Eva, no vivir para mí». Carolina lo miró con ternura, notando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, marcas de preocupación y risas en igual medida. «¿Y qué cambió?», preguntó suavemente. «Me di cuenta que Eva necesitaba un padre completo, no solo medio vivo». Hizo una pausa. «Y luego llegaste tú, con tus secretos a gritos y tu manera de mirar el mar como si buscaras respuestas». Carolina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Mis secretos a gritos? Carla, o como te llames realmente», dijo Mateo con una sonrisa triste. «Te vi en ese periódico. No sé quién eres o de qué huyes, pero sí sé lo que veo ahora. Una mujer valiente que está tratando de reconstruirse». Las lágrimas asomaron a los ojos de Carolina. 6 meses de fingir, de mirar por encima del hombro, de construir una vida sobre arenas movedizas, y Mateo lo había sabido todo el tiempo. «Mateo, yo...» Él tomó su mano.
sus dedos ásperos por el trabajo contrastando con la piel aún suave de ella. No te pido explicaciones, solo te pido que confíes en mí, porque hay algo entre nosotros, algo que no he sentido desde que perdí a Lucía. La distancia entre ellos se fue acortando, sus respiraciones mezclándose bajo el manto estrellado, hasta que sus labios se encontraron en un beso tan esperado como temido. Carolina se permitió perderse en ese momento, olvidando por un instante quién era y de dónde venía. Pero la realidad nunca estaba lejos. Al separarse, las dudas volvieron con más fuerza. No puedo arrastrarte a mi mundo, Mateo, no es justo. ¿Y quién dice que quiero ir a tu mundo? Tal vez lo que quiero es que te quedes en el mío. El fin de semana siguiente, Mateo propuso un paseo por la playa al atardecer. Eva se había quedado con doña Teresa, por lo que estarían solos. Carolina sabía que era el momento perfecto para sincerarse, para contarle la verdad sobre Carolina Fuentes y por qué había desaparecido. Caminaban descalzos por la orilla, las olas lamiendo suavemente sus pies, cuando Mateo finalmente tomó su mano. «Carla, hay algo entre nosotros, algo que no he sentido desde que perdí a Eva's madre, pero no puedo evitar sentir que me estás ocultando cosas». Carolina miró hacia el océano, con el corazón acelerado. «Todos tenemos secretos, Mateo. No del tipo que te hacen mirar por encima del hombro en cada lugar al que vamos. No del tipo que te hacen evitar las cámaras y negarte a aparecer en fotos, incluso para el cumpleaños de Eva». Ella se alejó unos pasos. «Debería irme». «Espera», dijo él alcanzando su mano nuevamente. «Lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Carolina quería desesperadamente creerle. Pero ¿cómo podría este hombre, que trabajaba tan duro por cada peso, entender su mundo de privilegios y corrupción? ¿Cómo podría arrastrar a él y a Eva al peligro que la perseguía? Estaba a punto de responder cuando algo captó su atención por el rabillo del ojo. Un SUV negro con placas del DF se estacionaba cerca de los restaurantes de la playa. Por la ventanilla, reconoció a uno de los guardaespaldas de Rodrigo, escaneando a la multitud. El pánico se apoderó de ella. Instintivamente, jaló a Mateo detrás de un bote de pesca. «¿Qué pasa?», preguntó él alarmado por su súbita palidez. «Necesito irme de aquí ahora mismo», susurró Carolina, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sin hacer preguntas, Mateo la cubrió con su camisa y creó una distracción al derribar accidentalmente un puesto de cocos. En medio de la confusión, lograron escapar sin ser detectados. De vuelta en la casa de Carolina, ella empezó a empacar frenéticamente, sus manos temblando tanto que apenas podía doblar la ropa. «Basta», dijo Mateo tomándola de los hombros. «No te vas a ningún lado hasta que me digas qué está pasando». Las lágrimas corrían por el rostro de Carolina. No había escapatoria. La verdad, por dolorosa que fuera, era su única opción. «Mi nombre no es Carla Flores», comenzó con voz temblorosa. «Soy Carolina Fuentes, heredera de Inmobiliarias Fuentes. Estaba comprometida con Rodrigo Bernal, uno de los empresarios más poderosos de México». Mateo se quedó inmóvil, procesando la información. «Descubrí que Rodrigo tiene vínculos con el narcotráfico. Está usando las propiedades de mi familia para lavar dinero. Cuando intenté romper el compromiso, me amenazó a mí y a mis padres. Tuve que huir». Mateo se pasó una mano por el pelo, visiblemente afectado. «¿Fuentes? El mismo Fuentes para el que trabajó mi madre». Carolina asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente. «Sí, y hay algo más que debes saber. Te reconocí desde el principio, Mateo. Tu madre trabajó para nosotros muchos años. Cuando vi tu apellido en tu camioneta, supe quién eras. Mi padre la despidió injustamente. Estaba demasiado avergonzada para admitir que lo sabía». La expresión de Mateo se endureció. «¿Así que todo este tiempo supiste quién era yo? ¿Sabías lo que ese despido le costó a mi familia? Mi madre no pudo conseguir otro trabajo por meses. Casi perdemos nuestra casa». «Lo siento, Mateo, no sabía cómo decírtelo». «Entonces, ¿qué ha sido esto para ti? ¿Un experimento? ¿Ver cómo vive la gente común?» «No. Lo que siento por ti y por Eva es real». Mateo se acercó a la puerta, su rostro una máscara de decepción y dolor. «Venimos de mundos diferentes, Carolina, y tu mundo siempre te jalará de regreso.
Sin mirar atrás, salió de la casa dejando a Carolina sola con el peso de una verdad que, en lugar de liberarla, parecía haber destruido la única cosa buena que había encontrado en su huida. Afuera, la tormenta que había estado amenazando durante toda la tarde finalmente se desató, como un eco de la tormenta que acababa de arrasar con sus corazones. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del pequeño hotel en Huatulco, a 1 hora de Puerto Escondido. Carolina, ahora con el pelo teñido de un castaño oscuro y usando lentes de armazón grueso, observaba las gotas resbalar por el cristal mientras sus propias lágrimas caían en silencio. 3 días habían pasado desde la confrontación con Mateo. 3 días desde que recogió lo poco que tenía y abandonó el pueblo que casi se había convertido en su hogar. 3 días sin ver la sonrisa de Eva o escuchar la voz grave de Mateo. Sofía Méndez, murmuró para sí misma practicando su nueva identidad. Asistente administrativa. Originaria de Guadalajara. Su habitación era funcional pero impersonal. Una cama, un escritorio, un pequeño baño. Tan diferente de la casucha destartalada en Puerto Escondido que con el tiempo había decorado con conchas marinas y dibujos de Eva. Al día siguiente, se presentó en una pequeña agencia de turismo local. El dueño, un hombre llamado Gustavo, apenas miró su currículum falsificado antes de contratarla. «Necesitamos alguien que hable bien inglés para los turistas gringos», explicó, mientras le mostraba un escritorio diminuto junto a la entrada. «Y si sabes usar Excel, mejor». Carolina casi sonrió ante la ironía. Había estudiado administración de empresas en la Universidad Iberoamericana y hablaba 3 idiomas. Ahora estaba agradecida por un trabajo acomodando excursiones para turistas. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Mateo enfrentaba sus propios demonios. El taller estaba inusualmente silencioso. Ni siquiera el ruido de la sierra eléctrica podía acallar los pensamientos que lo atormentaban. «¿Hoy tampoco vamos a ver a Carla?», preguntó Eva durante la cena, su vocecita cargada de tristeza. Mateo dejó el tenedor en el plato. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que la mujer a la que se había encariñado les había mentido? ¿Que era una heredera millonaria jugando a ser una persona común? ¿Que les había ocultado quién era realmente? Carla tuvo que irse, mi amor. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Eva bajó la mirada, apretando contra su pecho el osito que Carolina le había regalado. Pero ella prometió que veríamos juntas la luna llena desde el faro. El nudo en la garganta de Mateo creció. «Lo sé, princesa. A veces las personas no pueden cumplir sus promesas aunque quieran». Doña Teresa, que había escuchado la conversación desde la cocina, se sentó junto a ellos en la mesa. «Mijo, ¿estás seguro que hiciste lo correcto al dejarla ir así?» Mateo miró a su madre con sorpresa. «Mamá, ¿de qué lado estás?» Nos mintió. A todos. Teresa tomó un sorbo de su café con calma. Esa muchacha estaba huyendo de algo terrible. Lo podía ver en sus ojos. El mismo miedo que yo tenía cuando huí de tu padre. Es diferente. Tú escapabas de un borracho abusivo. Ella es una niña rica que se aburrió de su vida de lujos. ¿Eso te dijo?, preguntó Teresa con una mirada penetrante. Mateo recordó las palabras de Carolina, su confesión sobre el prometido involucrado con el narco, las amenazas. En su dolor, no había querido escuchar. «Papi, podemos ir a buscarla». La voz de Eva lo sacó de sus pensamientos. «No sabemos dónde está Eva, pero es nuestra amiga, y tú siempre dices que a los amigos no se les abandona». Las palabras inocentes de su hija fueron como un puñetazo en el estómago. Mateo se levantó de la mesa, incapaz de seguir con esa conversación. Esa noche, mientras arreglaba una vieja silla en su taller, se sorprendió tallando iniciales en la madera. C.F. Carolina Fuentes. No Carla Flores, el nombre de la mentira, sino el real, el de la mujer detrás del disfraz. Los días se convirtieron en semanas. Carolina se adaptó a su nuevo trabajo y a su nueva identidad, pero la felicidad le era esquiva. Cada niña con un osito de peluche le recordaba a Eva. Cada hombre de manos callosas le recordaba a Mateo. En su pequeño apartamento, miraba obsesivamente las noticias, buscando cualquier mención de Rodrigo Bernal. Según los reportes de negocios,
Acababa de cerrar un trato con Grupo Fuentes. Su padre había cedido ante la presión, ignorando las advertencias que ella le había dejado en una carta antes de huir. Una tarde particularmente difícil, Carolina caminaba por la playa, cuando creyó ver a Eva entre un grupo de niños que jugaban cerca de la orilla. El corazón le dio un vuelco, pero al acercarse, se dio cuenta de que era otra niña, similar pero no Eva. «La extrañas, ¿verdad?», se dijo a sí misma. A ella y a su padre. De vuelta en Puerto Escondido, las cosas no iban mejor para Mateo. Los clientes notaban su falta de concentración y un par de veces casi se lastima con las herramientas por estar distraído. Una noche, después de acostar a Eva, encontró a su madre mirando un viejo álbum de fotos. «¿Recuerdas a don Fernando Fuentes?», preguntó Teresa, señalando una foto donde aparecía ella, mucho más joven, junto a un hombre elegante y una niña pequeña. Mateo se tensó al escuchar el apellido. «El padre de... ella». Teresa asintió. «Me trató mejor que muchos patrones. Cuando me despidieron yo estaba segura que había sido orden de su esposa, que nunca me quiso. Años después, don Fernando me buscó. Me explicó que todo había sido un error, que el collar que decían que robé apareció. Me dio una compensación generosa. Con ese dinero pudiste ir a la universidad». «¿Por qué me cuentas esto ahora, mamá?». «Porque a veces las cosas no son lo que parecen, mijo, y a veces el orgullo nos hace perder lo que más queremos». En México DF, Rodrigo Bernal recibía por fin la noticia que tanto había esperado. «Señor, tenemos una pista, una publicación en redes sociales». Alguien del restaurante donde trabajaba en Puerto Escondido subió una foto de la despedida de una tal Carla. Rodrigo sonrió con frialdad. «Preparen todo. Vamos a Oaxaca». Mientras tanto, por una coincidencia del destino, Mateo había aceptado un trabajo de remodelación en un hotel en Huatulco, el mismo pueblo donde Carolina se escondía ahora. Durante semanas habían estado a kilómetros de distancia, cuando antes estaban a metros. Una tarde lluviosa, Carolina salía de la agencia de turismo cuando vio algo que la dejó helada. La camioneta de Mateo estacionada frente a una ferretería. Sin pensarlo, se escondió en un portal, su corazón latiendo con fuerza, y entonces lo vio. Mateo salía de la tienda cargando materiales. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas y una expresión que Carolina nunca le había visto antes. Dolor. El mismo dolor que ella sentía. Estuvo a punto de acercarse, de llamarlo, pero entonces notó un carro negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle. Dos hombres en traje, a pesar del calor costero, la observaban fijamente. El pánico se apoderó de ella. Eran los hombres de Rodrigo. La habían encontrado. Instintivamente miró hacia Mateo. Si se acercaba a él, lo pondría en peligro. Sin otra opción, dio media vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre los turistas que abarrotaban la calle principal. Lo que Carolina no sabía es que Mateo la había visto. A pesar del pelo teñido y los lentes, la reconoció al instante. Y también notó a los hombres que la seguían. Esa noche Carolina empacaba frenéticamente en su apartamento. Tendría que huir de nuevo, inventar otra identidad, alejarse aún más. El sonido de alguien llamando a su puerta la paralizó. «¿Quién es?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Soy yo». Esa voz. Su voz. Carolina abrió la puerta con manos temblorosas. Frente a ella estaba Mateo, empapado por la lluvia que caía afuera. El rostro de Carolina registró shock, alegría y luego terror. «No deberías estar aquí, es peligroso». «Lo sé, te están siguiendo». Carolina intentó cerrar la puerta. «Tienes que irte. Si te encuentran aquí...». Mateo empujó suavemente, entrando al apartamento. «No me importa, he pasado 3 meses miserables sin ti. Eva llora cada noche. Y cuando te vi hoy... ¿Me viste?». Carolina sintió que la sangre se le helaba. «Te reconocería en cualquier parte, con cualquier disfraz», dijo él, acercándose. «Haz la maleta. Vienes conmigo». «¿Por qué me ayudarías después de lo que hice?». La expresión de Mateo se suavizó. «Porque Eva te extraña cada día, porque he estado infeliz sin ti. Y porque todos merecemos una segunda oportunidad». Bajo la lluvia torrencial, Mateo guió a Carolina hasta su camioneta,
escondida a varias cuadras de distancia. Mientras se alejaban de Huatulco, Carolina miró por la ventanilla trasera, preguntándose si estaba poniendo en peligro al único hombre que había amado realmente. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente. «A un lugar seguro, la finca de mi primo en la sierra. Allí nadie te encontrará». Carolina tomó la mano de Mateo, que descansaba sobre la palanca de velocidades. Sus dedos se entrelazaron, callosos contra suaves, como si de alguna manera sus mundos tan distintos finalmente comenzaran a encajar. El camino hacia la sierra era sinuoso y oscuro. La camioneta de Mateo avanzaba lentamente bajo la lluvia torrencial que convertía la carretera en un río de lodo. «¿Está muy lejos?», preguntó Carolina, mirando nerviosamente por el espejo retrovisor. «Un par de horas más», respondió Mateo, concentrado en el camino. «La finca de mi primo Emilio está bastante apartada. Es perfecto para esconderse». Carolina asintió en silencio. El peso de la situación caía sobre sus hombros como una losa. No solo había puesto su vida patas arriba al huir de Rodrigo, ahora estaba arrastrando a Mateo a su pesadilla. «Debería haberme ido sola», murmuró. «Tú y Eva estarían mejor sin mí». Mateo frenó bruscamente y se giró hacia ella, sus ojos brillando intensamente en la penumbra de la cabina. «Escúchame bien, Carolina. Pasé 3 meses tratando de convencerme de eso mismo, de que estaríamos mejor sin ti. Y fueron los peores 3 meses desde que perdí a Lucía. Eva no deja de preguntar por ti. Mi mamá, que nunca ha querido a ninguna de las mujeres que he conocido, no deja de decirme que fui un tonto por dejarte ir. Pero Rodrigo es peligroso. Si nos encuentra, entonces lo enfrentaremos, juntos». La firmeza en su voz hizo que Carolina sintiera algo que había olvidado: esperanza. Al amanecer llegaron a la finca, una construcción rústica rodeada de cafetales y con vista a un valle brumoso. El primo de Mateo, Emilio, los recibió con café caliente y preguntas discretas. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo, entregándoles las llaves de una cabaña anexa. «Nadie viene por estos rumbos, están seguros». Los primeros días en la finca fueron de cautelosa calma. Carolina dormía poco, sobresaltándose con cada ruido, mientras Mateo ayudaba a su primo con los trabajos de la finca. Fue hasta el tercer día que Mateo llamó a su madre. «Voy a traer a Eva», anunció después de colgar. «Te extraña demasiado». «¿Estás seguro?». Carolina no pudo ocultar su alegría ante la idea de ver a la niña, pero el temor por su seguridad pesaba más. «Completamente. Mi mamá la traerá mañana y se quedará también unos días». El reencuentro con Eva fue como un bálsamo para el corazón herido de Carolina. La niña corrió hacia ella apenas bajó del auto de doña Teresa, abrazándola con tanta fuerza que casi la hizo caer. «Sabía que te encontraríamos. Le dije a papá que tenía que buscarte». Carolina la levantó en brazos, respirando el olor a champú de fresa y esa esencia única que tenía Eva. «Te extrañé tanto, pequeña», susurró contra su pelo. Doña Teresa observaba la escena con una mezcla de ternura y preocupación. Más tarde, cuando Eva dormía, los 3 adultos se sentaron en el pequeño porche de la cabaña. «Necesitamos hablar», dijo Teresa sin rodeos. «De lo que vas a hacer, Carolina». Escuchar su verdadero nombre en boca de la mujer que había sido casi como su nana de niña le produjo un escalofrío. «¿Te recuerdas, verdad?», preguntó Carolina. Teresa asintió. «Desde el primer día que te vi en Puerto. Eras igualita a la niña que cuidé, solo un poco más crecidita y con el pelo diferente. ¿Por qué no dijiste nada?». «Porque vi el miedo en tus ojos, el mismo miedo que yo tenía cuando huí del papá de Mateo. Supe que estabas corriendo de algo grave». Carolina miró a Mateo, que parecía procesar esta revelación. «Necesitamos saber exactamente qué descubriste sobre Rodrigo», dijo él, «para entender a qué nos enfrentamos». Carolina respiró hondo. Era hora de la verdad completa. «Rodrigo usa las propiedades de mi familia para lavar dinero del narcotráfico. Tiene conexiones con políticos de alto nivel que le permiten operar sin problemas. El compromiso con mi familia era estratégico. Necesitaba nuestras propiedades para expandir sus operaciones». «¿Y tu padre? ¿Él está involucrado?», preguntó Teresa. Carolina negó con la cabeza. «No lo creo, pero Rodrigo lo tiene amenazado. Mi padre siempre fue frío, calculador en los negocios, pero no un criminal.
¿Qué pasó cuando descubriste todo esto?, preguntó Mateo. Encontré documentos en su oficina, propiedades registradas a nombre de empresas fantasma, transferencias millonarias a Panamá. Cuando lo confronté, Carolina cerró los ojos, reviviendo ese momento. Me dijo que era mejor que me casara con él sin hacer preguntas, que mi padre había aceptado el trato y yo también lo haría. Cuando me negué, me amenazó. Dijo que tenía formas de hacerme desaparecer si hablaba. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Mateo tomó su mano, sus dedos ásperos transmitiendo fuerza. «No estás sola en esto», dijo finalmente. Los días en la finca se convirtieron en una extraña burbuja de felicidad prestada. Por las mañanas, Mateo y Carolina ayudaban con los cafetales. Eva corría por los campos jugando con los perros de la finca. Y por las noches, los cuatro cenaban juntos, como la familia que podrían ser si las circunstancias fueran diferentes. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde un mirador, Carolina se animó a preguntar lo que llevaba días rondando su mente. ¿Qué pasará después? No podemos quedarnos aquí para siempre. Mateo la miró con ternura. Había pensado, quizás podríamos irnos, a otro estado o incluso a otro país. Empezar de nuevo. ¿Dejarías todo por mí, tu negocio, tu casa? Por ti y por Eva. Ella necesita una madre y yo... Mateo dudó, pero luego continuó con firmeza. Yo te necesito a ti. Carolina sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Te quiero, Mateo, más de lo que he querido a nadie. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesa y a futuro. Por primera vez desde que había huido de su antigua vida, Carolina sentía que tenía un lugar al cual pertenecer. Esa noche, mientras todos dormían, Carolina escuchó un ruido extraño afuera. Al principio pensó que era un animal, pero luego distinguió pasos humanos. Con el corazón acelerado despertó a Mateo. «Hay alguien afuera», susurró. Mateo se levantó de inmediato, tomando un machete que guardaba junto a la cama. «Quédate con Eva, voy a revisar». «No, es peligroso». Pero Mateo ya estaba en la puerta. Carolina lo siguió hasta la sala, donde vieron luces de linternas acercándose por el camino principal. No era una, sino varias. «Nos encontraron», murmuró Carolina, el pánico apoderándose de ella. Mateo la empujó suavemente hacia la habitación. «Despierta a Eva y a mi mamá. Hay una salida por la parte trasera, entre los cafetales. Emilio conoce estas montañas como la palma de su mano, él las guiará. ¿Y tú? Voy a ganarles tiempo. Voy a...» Antes de que Carolina pudiera protestar, Mateo salió al porche, machete en mano. Ella corrió a despertar a Eva y a Teresa, explicándoles la situación en susurros urgentes. «Vamos, mi niña», dijo Teresa, tomando a una adormilada Eva de la mano. «Tenemos que jugar a las escondidas». Carolina tomó los documentos que había guardado sobre las operaciones de Rodrigo, su única evidencia, y siguió a Teresa hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudieran salir, escucharon un golpe seco y un grito. «Mateo». Sin pensarlo, Carolina corrió hacia el frente de la cabaña. Lo que vio la dejó helada. Mateo estaba en el suelo, con un hilo de sangre corriendo por su sien. Sobre él, dos hombres de traje, uno sosteniendo un arma. «Déjenlo en paz», gritó saliendo al porche. Los hombres se volvieron hacia ella y uno sonrió con satisfacción. «Señorita Fuentes, por fin». De la oscuridad emergió una figura que Carolina conocía demasiado bien. Alto, elegante incluso en medio de la noche en una finca cafetalera, Rodrigo Bernal avanzó hacia ella con la confianza de un depredador que acorrala a su presa. «Carolina, mi amor, qué difícil me lo has puesto», dijo con voz melosa que no ocultaba su furia. «¿Todo esto por un simple carpintero de pueblo?» Mateo intentó incorporarse, pero uno de los hombres lo mantuvo en el suelo con el pie. «¿Así que es esto lo que me cambiaste? ¿Un don nadie en medio de la nada?» Carolina se irguió enfrentándolo. «Sí, y vale 1000 veces más que tú». La bofetada llegó tan rápido que no tuvo tiempo de esquivarla. El golpe la hizo tambalearse, pero no cayó. «¡Basta!», gritó Mateo, logrando liberarse lo suficiente para lanzarse contra Rodrigo. Uno de los guardaespaldas lo interceptó, golpeándolo brutalmente en el estómago. Mateo cayó de rodillas, sin aliento. «Suficiente»,
dijo Rodrigo acomodándose el traje. Carolina, vámonos. Tu padre está muy preocupado por ti. No voy a ningún lado contigo. No era una pregunta, querida. Rodrigo hizo un gesto a sus hombres. Mátenlo. No, gritó Carolina, interponiéndose. Iré contigo. Solo déjalo en paz. Mateo la miró con desesperación. Carolina, no. Es mi decisión, Mateo, dijo ella con una calma que no sentía. Se volvió hacia Rodrigo. Iré contigo voluntariamente si prometes dejarlo tranquilo a él y a su familia. Rodrigo sonrió, victorioso. Siempre supe que eras inteligente. Mientras Carolina caminaba hacia el auto de Rodrigo, escuchó a Mateo llamarla. La desesperación en su voz casi quiebra su resolución, pero sabía que era la única forma de mantenerlos a salvo. De pronto, el rugido de varios motores cortó la noche. Luces de sirenas iluminaron el camino de entrada a la finca. Patrullas de policía bloquearon la salida. —¿Qué demonios? —murmuró Rodrigo, visiblemente alterado. De la primera patrulla descendió un hombre que Carolina reconoció al instante. Su padre, Fernando Fuentes. Tras él, varios agentes federales con armas. Rodrigo Bernal, dijo uno de ellos, queda detenido por lavado de dinero, narcotráfico y asociación delictuosa. —¡Papá! La voz de Carolina salió como un hilo mientras observaba a Fernando Fuentes descender del automóvil policial, impecablemente vestido incluso a esa hora de la noche y en medio de la sierra oaxaqueña. La confusión en el rostro de Rodrigo rápidamente se transformó en furia. —Fernando, ¿qué significa esto? ¡Teníamos un trato! Los agentes federales rodearon a Rodrigo y sus hombres, apuntándoles con sus armas. El que parecía estar al mando se acercó con esposas en la mano. Rodrigo Bernal queda detenido por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y amenazas. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el agente continuaba leyéndole sus derechos, Rodrigo miró a Fernando con odio. —Me traicionaste, Fuentes. Vas a pagar por esto. Fernando se mantuvo impasible. El único que va a pagar eres tú, Rodrigo. Por amenazar a mi hija, por intentar usar mi empresa para tus negocios sucios y por creer que podrías salirte con la tuya. Carolina observaba la escena en shock. Su padre, a quien siempre había visto como un hombre frío de negocios, posiblemente cómplice de Rodrigo, ahora aparecía como su salvador, trabajando con las autoridades. Mateo se levantó con dificultad, sosteniendo su costado donde había recibido el golpe. Carolina corrió hacia él, ayudándolo a mantenerse en pie. —¿Estás bien? —preguntó, examinando la herida en su sien que, aunque sangraba, no parecía profunda. —He estado mejor —respondió él con una mueca que intentaba ser una sonrisa. —¿Quién es ese hombre? —Mi padre. Fernando se acercó a ellos mientras los agentes esposaban a Rodrigo y sus guardaespaldas y los introducían en los vehículos policiales. —Carolina —dijo con una voz que traicionaba su emoción contenida—, por fin te encontré. Por un momento Carolina no supo cómo reaccionar. Parte de ella quería abrazar a su padre, otra parte aún desconfiaba de su repentina aparición. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas se amontonaban en su garganta. —Tenemos mucho de qué hablar —respondió Fernando. Luego miró a Mateo, evaluándolo. —¿Y usted debe ser? —Mateo Riveras —respondió él, irguiéndose a pesar del dolor—, el hombre que ama a su hija. La declaración tan directa y sincera pareció sorprender a Fernando, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió y aparecieron Teresa y Eva, esta última frotándose los ojos con sueño. —Papá —llamó Eva con voz adormilada—. ¿Qué pasa? Mateo se acercó a su hija agachándose para quedar a su altura a pesar del dolor. —Todo está bien, princesa. Vuelve a la cama. Pero Eva ya había visto a todos los extraños, las patrullas, y a Carolina parada junto a un hombre elegante que nunca había visto. —¿Carla se va a ir otra vez? —preguntó con temor. Carolina sintió que el corazón se le rompía ante la pregunta. Se arrodilló junto a Eva. —No, mi niña, esta vez no me voy a ninguna parte. Fernando observaba la escena con una expresión indescifrable. Su mirada se detuvo en Teresa y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. —¿Teresa? ¿Teresa Riveras?
Teresa asintió manteniendo su dignidad. Don Fernando, ha pasado mucho tiempo. ¿Se conocen?, preguntó Mateo, confundido. Tu madre trabajó para nuestra familia durante años, explicó Fernando. Luego miró a su hija. Carolina, creo que nos debes algunas explicaciones. Carolina se irguió, enfrentando a su padre. Eres tú quien debe explicaciones, papá. ¿Cómo me encontraste? ¿Por qué apareces ahora con la policía? ¿Sabías lo de Rodrigo? Fernando suspiró. Entremos. Es una larga historia y todos necesitamos sentarnos. Una vez dentro de la cabaña, con Eva nuevamente dormida en una habitación y el primo Emilio preparando café para todos, Fernando comenzó su relato. Cuando desapareciste, al principio pensé que era otro de tus caprichos. Luego encontré tu carta explicando tus sospechas sobre Rodrigo. No te voy a mentir, Carolina, al principio no te creí. Rodrigo había sido mi socio por años, venía de una familia respetable. Pero eras su cómplice, acusó Carolina. Firmaste contratos con él incluso después de que me fui. Era la única forma de conseguir pruebas, explicó Fernando. El día que te fuiste, contraté investigadores privados, no solo para encontrarte, sino también para vigilar a Rodrigo. Necesitaba saber si lo que decías era cierto. ¿Y lo era?, preguntó Mateo, quien sostenía una bolsa de hielo contra su sien lastimada. Fernando asintió gravemente. Todo y más. Rodrigo no solo lavaba dinero a través de nuestras propiedades, estaba involucrado con uno de los carteles más peligrosos del país. Usaba sus conexiones políticas para facilitar operaciones de narcotráfico. ¿Por qué no fuiste a la policía de inmediato?, preguntó Carolina. Porque Rodrigo tenía informantes en todas partes. Necesitaba construir un caso sólido, con evidencia irrefutable. He estado trabajando con un grupo especial de la Fiscalía Anticorrupción durante meses. ¿Y cómo nos encontraste?, intervino Teresa. Aquí Fernando sonrió levemente, mirando a la mujer mayor. Fuiste tú quien me contactó, Teresa. Los ojos de todos se volvieron hacia Teresa, que mantuvo su compostura. Cuando reconocí a Carolina en Puerto Escondido, supe que estaba huyendo de algo grave. Al principio no dije nada, respetando su deseo de privacidad. Pero después de que se fue y Mateo quedó tan destrozado, Teresa miró a su hijo con cariño. Sabía que tenía que hacer algo. Contacté a don Fernando a través de un viejo número que había guardado. Mi madre me dijo que estabas en peligro, continuó Fernando, mirando a Carolina. Que estabas huyendo de Rodrigo y que él podría encontrarte en cualquier momento. No me dio tu ubicación exacta, solo me pidió tiempo para que pudiéramos completar la investigación. Cuando Mateo fue a buscarte a Huatulco, añadió Teresa, supe que era el momento. Le dije a don Fernando dónde estaban. Carolina miraba a Teresa con asombro. ¿Por qué me ayudaste después de cómo te trató mi familia? Teresa sonrió con calidez. Niña, lo que pasó hace años quedó atrás. Tu padre me buscó tiempo después. Me explicó que todo había sido un malentendido, que el collar que supuestamente robé apareció. Me dio una compensación generosa que me permitió mantener a Mateo en la universidad, aunque luego él dejara los estudios para cuidar de Eva cuando Lucía enfermó. Carolina miró a su padre con nuevos ojos. Este hombre, a quien siempre había visto como distante y calculador, había rectificado un error del pasado, y ahora había arriesgado todo para protegerla. Pero, ¿por qué no me buscaste antes? Han pasado meses. Te busqué desde el primer día, Carolina, pero eras muy buena escondiéndote. Cambiaste tu apariencia. Usaste solo efectivo. Elegiste pueblos pequeños. Estaba desesperado hasta que Teresa me contactó. Mateo, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Carolina debe volver a México DF? La pregunta quedó suspendida en el aire. Era el momento de decisiones. Carolina miró a su padre, luego a Mateo y a Teresa, y finalmente pensó en Eva durmiendo en la otra habitación. No sé qué va a pasar ahora, dijo con honestidad, pero sé que ya no quiero huir más. Fernando se acercó a su hija, tomando sus manos. Carolina, el caso contra Rodrigo es sólido. Ya no representa un peligro para ti. Puedes volver a casa, retomar tu vida. Mi vida. Carolina miró a Mateo, y en sus ojos estaba la respuesta. Mi vida está donde esté mi corazón, papá, y mi corazón está aquí.
Mateo se acercó, rodeando su cintura con un brazo. Señor Fuentes, amo a su hija. No tengo mucho que ofrecerle materialmente, pero le prometo que cada día trabajaré para hacerla feliz. Fernando observó la determinación en los ojos del hombre que había conquistado el corazón de su hija. No era lo que había imaginado para Carolina, pero era lo que ella había elegido. Creo que mi hija ha encontrado algo que todo mi dinero no pudo darle, dijo finalmente. Un hogar verdadero. El amanecer encontró a la peculiar reunión todavía conversando. Planes se hacían, historias se compartían, y heridas del pasado comenzaban a sanar. Jeva se había despertado, y ahora estaba sentada en el regazo de Carolina, fascinada por este nuevo abuelo que había aparecido de repente y que prometía llevarla a conocer la ciudad grande. ¿Entonces ya no eres Carla?, preguntó la niña, confundida. Carolina sonrió acariciando su cabello. No, mi amor, soy Carolina, pero sigo siendo la misma persona que te quiere con todo el corazón. ¿Y vas a vivir con nosotros?, la pregunta inocente hizo que todos los adultos intercambiaran miradas. Si tu papá está de acuerdo, respondió Carolina, mirando a Mateo. Creo que eso es algo que tu papá y Carolina deben hablar en privado, intervino Teresa levantándose. Ven, Eva, vamos a ayudar a Emilio con el desayuno. Cuando quedaron solos, Mateo tomó las manos de Carolina entre las suyas. Estos meses sin ti fueron un infierno, confesó. No quiero volver a sentir eso nunca más, pero tampoco quiero que renuncies a tu mundo por mí. ¿Mi mundo? Mi mundo era frío y vacío, Mateo, lleno de apariencias y mentiras. Contigo y con Eva encontré algo real, algo que vale más que todas las propiedades de mi familia. ¿Estás segura? No quiero que un día despiertes y te arrepientas de haber dejado todo por un simple carpintero. Carolina tomó su rostro entre sus manos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Te amo, Mateo Riveras, a ti y a Eva. Yo también te amo, Carolina Fuentes, y quiero construir una vida contigo. Se besaron bajo la luz del nuevo día, sellando una promesa que había comenzado con un techo roto y una tormenta, y que ahora se extendía hacia un futuro lleno de posibilidades. En el porche, Fernando observaba la escena a través de la ventana, una mezcla de emociones en su rostro. Teresa se acercó, ofreciéndole una taza de café. «No es lo que imagina para su hija, ¿verdad?», dijo la mujer mayor con sabiduría. Fernando sonrió levemente. «No, es mejor. Nunca la había visto así. Genuinamente feliz. Mi hijo es un buen hombre, don Fernando. Trabajador, honesto, dedicado. Lo sé, Teresa. Lo veo en sus ojos, en cómo mira a mi hija. Y eso vale más que cualquier cuenta bancaria o apellido de alcurnia». Dentro de la cabaña, ajenos a ser observados, Mateo y Carolina planeaban su futuro. Un futuro que una vez pareció imposible, pero que ahora, con la verdad finalmente revelada, estaba al alcance de sus manos. Un año había pasado desde aquella noche en la finca cafetalera, donde las verdades salieron a la luz y los destinos cambiaron para siempre. La brisa marina de Puerto Escondido acariciaba suavemente las palmeras decoradas con flores silvestres y luces tenues que iluminaban la playa. Los invitados, una peculiar mezcla de pescadores locales, carpinteros, algunos empresarios de la capital y amigos del pueblo, conversaban animadamente mientras esperaban el inicio de la ceremonia. En primera fila, doña Teresa, elegante con un vestido azul turquesa, repasaba nerviosamente los pliegues de su falda. A su lado, Fernando Fuentes, con un guayabera blanca impecable en lugar de su habitual traje formal, sonreía con una serenidad que pocos le habían visto antes. «Nunca pensé que estaríamos sentados juntos en la boda de nuestros hijos», comentó Teresa, acomodando un mechón de pelo que el viento había despeinado. Fernando asintió, su mirada perdida en el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de naranja y rosa. «La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos, Teresa. ¿Quién hubiera pensado que mi hija terminaría casándose con el hijo de mi antigua ama de llaves? Quizás el universo tiene su propio sentido de la justicia», respondió Teresa con una sonrisa serena. Bajo un arco de flores silvestres de la región, Mateo esperaba nervioso, guapo con un traje claro que contrastaba con su piel bronceada por el sol.
El último año había traído cambios importantes a su vida. Gracias al apoyo de Carolina y Fernando, había retomado sus estudios de arquitectura en línea mientras seguía con su negocio de carpintería. Sus diseños de casas ecológicas habían ganado un concurso nacional, catapultando su carrera como arquitecto emergente. La música cambió, anunciando la llegada de la novia. Los invitados se pusieron de pie, girándose hacia el camino de pétalos que llevaba desde una palapa hasta el arco nupcial. Eva apareció primero, radiante con un vestido color rosa pálido, esparciendo pétalos mientras avanzaba. En sus manos llevaba no solo una pequeña canasta de flores, sino también a su inseparable osito de peluche, que para la ocasión lucía un diminuto moño del mismo color que el traje de Mateo. Y entonces la vieron. Carolina, del brazo de su padre, avanzaba con paso seguro. Su vestido blanco, sencillo pero elegante, ondeaba suavemente con la brisa marina. Había recuperado su color natural de pelo, pero conservaba esa sencillez y autenticidad que había descubierto durante su tiempo como fugitiva. Al llegar junto a Mateo, Fernando depositó un beso en la frente de su hija antes de entregar su mano al hombre que había cambiado su vida. «Cuídala», murmuró. «Con mi vida», respondió Mateo. El año transcurrido había sido de profundos cambios para todos. Con la evidencia proporcionada por Carolina y la investigación de Fernando, Rodrigo Bernal había sido condenado a una larga sentencia por sus múltiples delitos. Su imperio criminal se había desmoronado, revelando conexiones que salpicaron a políticos y empresarios corruptos. Carolina, por su parte, había utilizado su herencia para establecer una fundación que apoyaba a pequeños negocios en comunidades costeras, con especial énfasis en proyectos sostenibles. La combinación de su visión empresarial con el talento arquitectónico de Mateo había dado lugar a iniciativas de vivienda ecológica y accesible que estaban transformando varias comunidades de Oaxaca. Estamos reunidos hoy bajo este cielo infinito, frente al mar que es testigo de nuestras promesas, comenzó el juez que oficiaba la ceremonia civil. Eva se colocó entre Carolina y Mateo, tomando una mano de cada uno. Así habían decidido celebrar su unión, los tres como familia, reconociendo que el vínculo que formaban iba más allá de la pareja. Las nubes de tormenta que habían amenazado durante toda la mañana comenzaron a dispersarse justo cuando intercambiaban sus votos, permitiendo que los rayos del sol poniente iluminaran la escena con un resplandor dorado, como un símbolo de que las tormentas que los habían unido daban paso ahora a días más claros. «Prometo arreglar lo que se rompa», dijo Mateo, su voz firme y segura mientras sostenía las manos de Carolina. «Y yo prometo construir algo real contigo cada día», respondió ella, las lágrimas brillando en sus ojos. Eva, impaciente, tiró de sus manos. «Y yo prometo quererlos mucho y hacer mi tarea todos los días». La risa de los invitados rompió la solemnidad del momento, trayendo esa nota de alegría genuina que caracterizaba su relación. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un banquete de mariscos frescos y platillos típicos de la costa oaxaqueña, Carolina y Mateo se escaparon unos minutos para caminar por la orilla, sus pies descalzos hundiéndose en la arena tibia. «¿Eres feliz?», preguntó Mateo, entrelazando sus dedos con los de ella. Carolina miró hacia la fiesta, donde Eva bailaba con Fernando. Teresa conversaba animadamente con las señoras del pueblo, y los amigos de ambos mundos compartían historias y risas. «Más de lo que nunca pensé posible», respondió. «¿Y tú? ¿No extrañas la tranquilidad de tu vida antes de que una millonaria fugitiva cayera en tu techo?» Mateo rió, atrayéndola hacia sí. «Mi vida antes estaba incompleta. Solo existía, no vivía realmente. A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si mi techo no hubiera colapsado esa noche, si otro carpintero hubiera ido a arreglarlo». «No creo en las casualidades», respondió Mateo. «Creo que algunas personas están destinadas a encontrarse, no importa cómo». A lo lejos Eva los llamaba, señalando el pastel de bodas que estaban a punto de cortar. Juntos regresaron a la celebración, a esa mezcla de mundos que ahora formaba su realidad. Doña Teresa observó a la pareja regresar, sus rostros iluminados por algo más profundo
que la felicidad momentánea. «¿Quién hubiera dicho que terminaríamos siendo familia?», comentó Fernando, sentándose junto a ella con 2 copas de champán. Teresa aceptó la bebida con una sonrisa. «La vida es curiosa, don Fernando. A veces nos quita para luego darnos más de lo que perdimos. Eres una mujer sabia, Teresa. Siempre lo fuiste». Mientras cortaban el pastel, con Eva insistiendo en ayudar, los nubarrones que quedaban en el horizonte terminaron de disiparse, revelando un cielo estrellado que parecía bendecir la unión. Más tarde, cuando los invitados comenzaban a marcharse, Carolina encontró a Mateo contemplando los planos de su próximo proyecto, una escuela comunitaria que combinaría técnicas tradicionales con diseño sustentable. «El arquitecto nunca descansa», bromeó, abrazándolo por detrás. «Solo estaba pensando en todo lo que podemos hacer juntos», respondió él, girándose para mirarla. «Tu visión para los negocios, mis diseños y el corazón de Eva para recordarnos lo que realmente importa», añadió Carolina. Eva se acercó corriendo, seguida por Fernando y Teresa. «¿Ya nos vamos a nuestra casa nueva?», preguntó la niña, emocionada por mudarse a la casa que Mateo había diseñado y construido en los últimos meses. Una hermosa construcción a las afueras del pueblo, con vista al mar y espacios abiertos llenos de luz. «Sí, mi niña», respondió Mateo levantándola en brazos a pesar de que ya estaba grande para eso. «Nos vamos a casa». Carolina se despidió de su padre con un abrazo largo. Fernando, que ahora dividía su tiempo entre la ciudad y Puerto Escondido, prometió visitarlos pronto. «Estoy orgulloso de ti, hija», le dijo al oído. «Encontraste tu propio camino, uno mejor del que yo hubiera podido mostrarte». Mientras se alejaban por la playa, Carolina, Mateo y Eva caminaban con los pies en la orilla, dejando que las olas borraran sus huellas, pero no los recuerdos del camino recorrido. El osito de peluche de Eva, ese que había estado presente desde el primer encuentro, asomaba de la mochila de la niña, testigo silencioso de una historia de amor que comenzó bajo la lluvia, con un techo roto y un corazón dispuesto a repararlo. Bajo el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, ahora caminaban hacia su futuro compartido, no como una heredera millonaria y un carpintero de pueblo, sino simplemente como 2 personas que habían encontrado un hogar en el corazón del otro. «Te amo», susurró Carolina, mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte. «¿Y yo a ti?», respondió Mateo sellando la promesa con un beso que sabía a nuevo comienzo. Eva, corriendo delante de ellos, se giró con una sonrisa radiante. «Apúrense, tenemos que ver las estrellas desde nuestra casa nueva». Y así, con la pequeña guiándolos hacia su futuro compartido, Carolina y Mateo avanzaron juntos, sabiendo que las tormentas podrían regresar algún día, pero confiando en que, pasara lo que pasara, siempre encontrarían refugio el uno en el otro.